Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios así como están de pie. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pueden tomar asiento. Hemos estado, hermanos, en las últimas semanas hablando acerca de temas proféticos. Hablamos en primer lugar del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de la boda del Cordero, hablamos también de la gran tribulación y hablamos del regreso visible de Jesucristo que le pondrá fin precisamente a la gran tribulación. Y este día, hermanos, vamos a hablar siempre sobre un suceso que está dentro de esa semana conocida como la semana de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, para hablar bajo el tema el gobierno del último imperio. El gobierno del último imperio. En primer lugar, porque es una serie de preguntas que quiero utilizar para el desarrollo de este tema el gobierno del último imperio. La primera pregunta sería: ¿por qué le llamamos el último imperio? Hay en la profecía de Daniel, en el capítulo número 2, al cual yo quiero también hacer referencia en esta enseñanza de la palabra del Señor, un sueño que Dios le reveló a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en el momento en que esta visión vino a él. Y Dios utilizó a Daniel para interpretar ese sueño, porque parece que Nabucodonosor había olvidado el sueño y él quería saber la interpretación, porque ese sueño fue muy impactante. Él quería entender qué es lo que significaba ese sueño. Y ahí en el capítulo número 2 del libro de Daniel aparece en sí, de los versículos 37 al 45, el significado de ese sueño. Hay una imagen que quiero que ustedes vean ahí en la pantalla para ilustrarles acerca del significado de este sueño. Porque dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Quiero que hagamos un alto acá, porque hasta este punto Daniel está interpretando que esa imagen que vio Nabucodonosor en su sueño tenía 4 partes, más bien 5, pero quedémonos acá en la cuarta imagen o parte de la imagen que menciona aquí la palabra del Señor.
Claramente cada una de estas partes de la imagen son o representan imperios. Por ejemplo, dice, tú eres la cabeza de oro. La parte superior de esta imagen era de oro en la visión, y claramente la interpretación está en la Biblia. Se refería precisamente al imperio babilónico. El imperio de Babilonia, aunque no es la misma fecha donde Nabucodonosor comenzó a reinar, porque el reino de Babilonia no comenzó con Nabucodonosor, sino que comenzó con su padre, que se llamó Nabopolassar, allá por el año 625, terminando por el año 539. Ese es el tiempo el que duró el imperio de Babilonia. Fue durante este imperio, por el reinado de Nabucodonosor, que el Señor, después de que Daniel estuvo buscando la presencia de Dios, porque tenía una preocupación acerca de su pueblo, acerca de Israel, porque no olvidemos que en ese momento Israel era un pueblo cautivo en Babilonia. Y Daniel en el espíritu estaba sumamente preocupado porque no sabía qué es lo que iba a acontecer, qué iba a pasar con su pueblo en el futuro. Entonces se humilló en oración. Usted puede leerlo ahí en los primeros versículos del capítulo 7 de Daniel, la inquietud que había en Daniel de buscar la respuesta de Dios a todas estas cosas que iban a acontecer. Y fue así como Dios le reveló a Daniel la interpretación del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. La primera parte entonces de la imagen tiene que ver con el imperio de Nabucodonosor o de Babilonia, que finalizó por el año 539. Luego dice que se va a levantar un segundo imperio que está representado por los brazos y el pecho de plata. Vean ustedes, primero el reino más poderoso de estos imperios, que el imperio de Babilonia, está representado por el oro, que es el mejor metal, el más caro, el más fino de todos los metales, ¿verdad? Pero luego viene otro imperio que es inferior al primer imperio, que es el imperio representado por la plata aquí, que representa al imperio de los medos y de los persas, lo que hoy conocemos nosotros como Irán, ¿verdad? Esa región de Irán, de Irak, que son las regiones donde antes estos imperios estaban ubicados. Estos imperios, este tiempo de los medos y persas, ahí figuran, por ejemplo, reyes conocidos para nosotros en la Biblia como el rey Ciro. Recuerdan que el rey Ciro fue uno de los reyes que, aunque no era una persona creyente del Dios vivo, del Dios de los cielos, pero Dios lo usó para liberar a Israel de allá, de Babilonia, y venir a reconstruir Jerusalén y todo lo que pertenece a la ciudad y al templo de Jerusalén, ya en la época del poscautiverio. Entonces vemos aquí rey Darío, también Ciro, Darío, Jerjes, Antajerjes, fueron reyes de este imperio de los medos y los persas. Este gobierno que está representado ahí por la plata comenzó, por el año 539 antes de Cristo y finalizó allá por el año 330 antes de Cristo. Luego dice, se levantará un tercer imperio, que aquí está representado por la parte de la cintura, ¿verdad?, de bronce. Vean ustedes cómo se va deteriorando: primero oro, segundo plata, tercero bronce. Y este reino de bronce representado acá es el reino de los helenistas, o el reino griego, el imperio griego. Si usted piensa en el imperio de Grecia en aquel tiempo, ¿en qué personaje piensa usted más que se le viene así a la cabeza rápidamente cuando pensamos en el imperio de los griegos? El famoso Alejandro Magno, que fue uno de los más destacados de los que gobernaron bajo el imperio griego. Por supuesto, el imperio griego no fue iniciado por Alejandro Magno, pero fue uno de los personajes más conocidos dentro de este imperio. Comenzó allá por el año 330
y finalizó por el año 198 antes de Cristo. Todos estos imperios han venido en una sucesión que aquí el Espíritu de Dios le revela a Daniel la interpretación. Pero luego dice el versículo 40 que se va a levantar un reino, y este reino será fuerte como el hierro, como el acero. Cuando es templado el hierro se convierte en ese acero tan fuerte, tan poderoso, representado aquí por las piernas, lo que son la parte de las piernas hasta el tobillo, que representan también a un imperio. Este cuarto imperio es el imperio de Roma. El imperio de Roma, según los historiadores, se inició allá por el año 200 antes de Cristo. Hubieron los primeros, diríamos, los primeros gobernantes, los que le dieron forma a lo que fue conocido más adelante como el imperio de Roma, que se ubica entre los años 200, 198, 200 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Prácticamente, hermanos, este imperio, conocido como el imperio de Roma, es el imperio que duró más tiempo. Es el imperio, por cierto, que reinaba, que gobernaba cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra. No olvidemos que la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel estaban bajo el cautiverio, bajo el dominio, en este caso dominio, del imperio de Roma. Herodes, aunque no era romano, sino que era medio judío, pero era el que reinaba en la época de Jesús cuando él vino por primera vez. Pero ese reino de Israel en ese tiempo estaba sometido o bajo el yugo de Roma. Vemos entonces, hermanos, que estos cuatro imperios que se mencionan aquí en este capítulo, el imperio de Babilonia, los medos persas, el imperio griego y el imperio romano, ya son historia, porque el año 476 cayó el imperio romano. Ahora, hay un quinto imperio, aunque no está aquí literalmente la palabra 5 o quinto, pero luego en el versículo número 41, vea conmigo lo que dice ahí, a lo que le llamamos el quinto imperio. Y lo que viste de los pies y de los dedos, vamos ahí a la parte más baja de la imagen, la cabeza, brazos y pecho, la cintura, luego las piernas, y ahora vamos a la parte más baja, que son los pies y los dedos. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será, vean ahí, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla o se une al barro. Y en los días de estos reyes, principalmente hablando de este quinto imperio, dice, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Estamos hablando de un quinto reino que se va a levantar antes de la venida del Mesías, porque aquí está hablando del Mesías, el que va a desmenuzar este imperio número 5 será el Mesías. Hablamos la semana anterior acerca del advenimiento de Cristo, la segunda venida visible de Cristo, que le pondrá fin, hermanos, a la gran tribulación de la que hemos hablado, y también le pondrá fin al gobierno, a este último gobierno, o conocido como el gobierno del último imperio. Ahora, ¿cuál es el misterio acá?
que este quinto imperio se va a levantar o está relacionado con la antigua Roma. O sea, lo que quiere decir es que este quinto imperio será como la resurrección del imperio romano, muy débil, por cierto, en comparación a lo que fue el imperio de Roma en su época, pero que de ese mismo territorio, de las naciones mismas que fueron parte del imperio romano, de ahí se va a levantar este quinto imperio. Por eso está relacionado el mismo hierro que representa a Roma con el barro que representa las alianzas humanas. Significa, hermanos, que este es el imperio que se va a levantar en los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El imperio del anticristo, conocido también de esa manera. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuál será este último imperio entonces? En el capítulo 7, quiero que busquen ahí de Daniel, y versículo 17, dice la palabra: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y, dice, para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era una diferente en todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, esta bestia, esta cuarta bestia que menciona aquí Daniel, representa ese imperio de los pies. El imperio resucitado en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, el imperio de Roma, aliado por lo que se conoce hoy como la democracia, como las alianzas de los hombres en el mundo para una confederación a nivel mundial. Por eso es que dice que en la cabeza de esta bestia habían 10 cuernos. Ahora, ¿qué representa el cuerno en la profecía bíblica? Representa poder, representa autoridad, dominio. Dice que tiene, fíjese, por eso dice que es una bestia espantosa, porque usted nunca ha visto, por ejemplo, una cabrita que tenga 10 cuernos, o una vaca que tenga 10 cuernos, o un toro. Pero esos cuernos representan 10 naciones. Son las 10 naciones, no las únicas, pero las 10 naciones que van a ser parte, hermanos, de la base del gobierno del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es precisamente el que va a gobernar, el que va a dirigir este último imperio sobre la faz de la tierra, hablando de imperios humanos, el anticristo. Pero ¿dónde va a operar el anticristo? Va a operar precisamente, hermanos, en el gobierno cuya base son estas 10 naciones. Ahora, ¿cuáles son esas 10 naciones? Bueno, los entendidos en materia doctrinal y especialmente la profecía bíblica, la mayoría de ellos coincide que serán naciones de la Europa actual. Por ejemplo, países que estuvieron bajo el yugo de Roma en aquel tiempo. Es decir, si usted ve en el mapa el territorio de todo lo que fue el imperio de Roma en la parte de Europa, se va a dar cuenta que países como Italia, como Francia, como Alemania, España y otros países como Turquía y otros países más que abarcan esa parte de Europa serán prácticamente los países. No podemos decir exactamente cuáles son los países, pero hoy en día usted sabe que hay lo que se conoce como la Unión Europea. Actualmente hay más de 20 países que están unidos en una sola nación. Entendemos que para la época de este gobierno mundial, algunos de ellos van a abandonar la unidad
de lo que se conoce como la Unión Europea. Para muestra lo que sucedió el año pasado o a principios de este año es que Inglaterra o Gran Bretaña salió de esa Unión Europea. O sea, es un país que había estado prácticamente desde que se fundó la Unión Europea. Inglaterra fue parte de ello, pero ahora ellos renunciaron a pertenecer a la Unión Europea. Ahora son una nación dentro de la Europa unida. Vea usted los contrastes ahí. Dentro de la unión de las naciones de Europa está ahí como un lunar Inglaterra, que ya no es parte de la Unión Europea, sino que ahora es una nación independiente. De esta manera pienso, hermanos, que para que se cumpla la profecía de los 10 cuernos de la época de la resurrección de este imperio romano, donde se va prácticamente va a estar en la base del gobierno del anticristo, van a salir otras naciones. No hay duda que el camino que tomó Inglaterra en estos días va a ser tomado también por otras naciones. De tal manera que en la profecía bíblica, esos 10 reinos unidos en uno solo será el lugar o la plataforma a través de la cual el anticristo va a gobernar sobre la faz de la tierra. De ahí lo que hemos leído hoy al principio en el libro de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia o esta imagen es la equivalente a la que anteriormente hemos mencionado en el libro de Daniel. Es decir, la cuarta bestia de la profecía que acabamos de leer en el capítulo 7 es la misma que aparece aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y se está refiriendo a este imperio último llamado Quinto Imperio, o el último imperio humano sobre la faz de la tierra, que van a gobernar en la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, el imperio del anticristo. Dice acá la última frase, llama la atención en el versículo 1, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque este imperio, hermano, quinto imperio, el último imperio humano sobre la faz de la tierra, será un imperio anticristo. De ahí la palabra blasfemo, es decir, la palabra blasfemo es toda irreverencia, ofensa que se hace a Dios de manera directa. Una blasfemia es decir, algo que ofenda la santidad, la existencia y lo que es la persona de Dios. Y hay muchas personas, por cierto, que blasfeman contra Dios, diciendo que Dios no existe o atribuyéndole chistes o palabras obscenas a Dios, a la Biblia, a la iglesia. Eso es blasfemia. Quiere decir de que este reino, este quinto reino, hermano, será completamente anti Dios, anticristiano, anti Biblia, ¿verdad? Porque estará completamente en contra de lo que es lo divino. La tercera pregunta, ¿quiénes conformarán este último imperio? Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, vi subir del mar. La palabra mar aquí no se refiere al mar en el sentido literal, sino se refiere a las multitudes, se refiere a las naciones. Es decir, que todo, hermano, todas las naciones, por eso decíamos anteriormente que es importante que el cristiano mantenga su fe, su fidelidad a Cristo hasta el final. ¿Por qué? Porque en esta época de la gran tribulación donde va a gobernar el anticristo, hermanos, no habrá opción de gobierno. Todos serán gobernados, todas las naciones serán gobernadas por el mismo imperio y por el mismo líder, conocido como el anticristo. No habrá opción, todo estará sometido. Veamos qué es lo que va a controlar este gobierno
de la unión de estas naciones antiguamente que pertenecieron a Roma y que ahora decimos serán en la Europa moderna. ¿Qué es lo que van a controlar? Quiero que leamos en el versículo 13, vamos a leer primero algunos versículos y luego vamos a mencionar algunos rubros que este imperio va a gobernar para poder tener control sobre toda la humanidad. En el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También leamos el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este gobierno, el imperio, el último imperio, gobernado por el anticristo, va a gobernar 4 rubros que realmente dominan a toda la humanidad. ¿Cuáles son estos 4 rubros? Primero, el rubro económico. Hermano, ¿qué nación no se somete a otra nación por dinero? Realmente diríamos que no existe una nación hoy en día que no se someta a una nación o a un imperio, hermanos, que le ofrezca dinero. Se puede hacer cualquier cosa por dinero. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que el mal o el origen del mal en la humanidad es el amor al dinero. El amor al dinero lleva a las personas incluso a vender su alma. Vender su alma no solamente a una ideología, sino también vender su alma al mismo demonio, por tal de recibir alguna prebenda económica o riquezas que ofrece el enemigo. Entonces, cuando un imperio tiene, hermanos, el dinero para controlar, de seguro que va a controlar. El segundo rubro de control es el control militar. El que tiene las armas es el que domina. Primero el dinero, segundo las armas, o sea, lo que es el poder militar, y el anticristo tendrá esa opción también para poder dominar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Deberá tener la autoridad militar que le dé la fuerza para dominar al mundo. Y número 3 es el tema del control social. O sea, controlar a todas las personas. No importa en qué lugar geográfico estén ubicados, pero que se ejerza un control sobre las personas. Hoy en día no nos damos cuenta, pero cuando usted por ejemplo, se asocia a una red social, usted debe de poner ahí una identidad. Y en esa red social donde usted pone su nombre, probablemente un número de teléfono, un correo o una dirección, algunos ponen ahí todos los datos que le piden. Y así fácilmente la persona dice, bueno, cómo se llama, si está casado, si es soltero, si tiene hijos, dónde vive, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Entrando a un sistema, hermanos, de control. Se dice que una de las redes sociales, que es la más fuerte en el mundo hoy en día, tiene en su banco de información o parte de su red a más de 2.000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Estamos hablando cerca de la tercera parte de la humanidad ya está integrado, hermanos, a ese sistema de control social. Por eso es que en las redes sociales, ahí le van a mandar un mensaje, le van a mandar una idea, le van a mandar, bueno,
Es una manera de controlar a los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y el cuarto rubro es la parte religiosa. Porque vea lo que dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Habrá un sistema, ya mencionamos eso anteriormente, un sistema religioso mundial. No habrá autonomía en la religión como hoy en día. Hoy en día hay autonomía, ¿verdad? Las religiones son diferentes, las iglesias son autónomas, pero en la época, hermanos, de este quinto imperio no habrá autonomía en materia religiosa, sino que habrá un lineamiento al cual toda religión y todo religioso tendrá que, hermanos, alinearse. Por eso dice que aquel que no adora a la bestia será sacado de la escena. O sea, se va a pagar con la vida aquellos que no adoren a la religión y al Dios del anticristo en aquel momento de la historia. Así que, ¿cómo se controla, hermanos, una nación o el mundo? Primero, por la economía. Segundo, por el poder militar. Tercero, por el control social, es decir, el control de cada persona que habita la tierra. Y número 4, a través del control religioso. Todo esto, hermanos, va a ser una parte de los ejes del gobierno mundial del anticristo en la época que estamos mencionando aquí en la imagen, ¿verdad? En ese quinto imperio que está por suceder o por levantarse en el futuro. Pregunta número 4. ¿Quién será este líder del imperio mundial? Vayamos a la Biblia, vamos a leer aquí 2 versículos o 2 pasajes de la Biblia. El primero está en Primera de Juan. Busque ahí, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, que ya estamos, hermanos, en la, diríamos, en los momentos previos, en la antesala, que se levante este último gobierno humano en el mundo. Imagínense que en el tiempo de Juan, estamos hablando de hace unos 2000 años atrás, ellos, los apóstoles, ya estaban anticipando que venía el día cuando se levantaría el gobierno de lo que le llama aquí anticristo. Y por supuesto hubieron muchas personas en la época apostólica que mostraron, hermanos, diríamos, que se mostraron contrarios a la doctrina de Cristo, a la persona de Cristo, a la iglesia de Cristo. Esto ha sido también a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Siempre han habido personas anticristianas en todas las épocas. Y la segunda carta a los tesalonicenses, también les pido que busquen ahí el capítulo número 2. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí al anticristo se le dan 2 calificativos. Uno, el hombre de pecado. O sea, en otras palabras, en el anticristo va a estar personificada la maldad, el pecado, lo contrario a la voluntad de Dios. Hombre de pecado, y el otro término dice el hijo de perdición. O sea, el anticristo prácticamente por su misma naturaleza pecaminosa y contraria a Dios, ya está perdido. Solamente se esperará el día del juicio. Al igual que Satanás ya está vencido, ya Cristo lo enjuició. Solo estamos esperando el momento cuando Satanás sea
lanzado al lago de fuego por la eternidad. Lo mismo sucederá en el caso del anticristo, hijo de perdición. Pero él quiere también que muchos se vayan a la perdición con él. De ahí el liderazgo del anticristo en el último tiempo. Entonces vemos acá, hermanos, que el líder de este imperio mundial, simbolizado en la visión de Daniel o en la visión que tuvo Nabucodonosor de esa imagen, representada por los 10 dedos mezclados con hierro y barro, será el anticristo. Veamos, y aquí, hermanos, solamente lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero tenemos acá escritas 19 características que tendrá este personaje llamado anticristo. Basado en estos pasajes que hemos leído, ustedes escríbanlo ahí para que ustedes lo lean después. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 12. Y el otro pasaje, Apocalipsis, capítulo 13. Las características que aparecen en esta segunda carta a los tesalonicenses: primero, la primera característica, hombre de pecado. En otras palabras, el pecado personificado en esa persona, en ese líder mundial. No habrá en él ningún rasgo, hermanos, de santidad, ni de buscar o de honrar a Dios, porque su vida está totalmente entregada al pecado. Segundo, se levantará en medio de un ambiente de apostasía. Lo menciona el versículo 2. En un ambiente de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Hermano, un ambiente en el cual aquellos que han creído en Cristo se vuelven al mundo, se vuelven atrás, renuncian a lo que antes aceptaron como la verdad. La única verdad se llama Jesús de Nazaret. La única verdad es la verdad de Dios en la persona de Cristo. Pero el anticristo, hermanos, se va a levantar en un ambiente de apostasía. Significa que muchos, por eso menciona en los primeros versículos de este pasaje, que muchos en aquel tiempo van a apostatar de la fe. O sea, se van a apartar de Dios. Y en ese ambiente de frialdad espiritual de los creyentes y aquellos que están abandonando las filas de la iglesia del Señor, en ese tiempo de tibieza espiritual, es el momento en el cual va a asumir el gobierno el anticristo. Número 3, se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios o lo que se refiere a Dios en el versículo 4. Es contrario a Dios, al culto a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Número 5, se manifestará cuando sea quitado lo que impide que se manifieste, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada en el arrebatamiento, será el momento, hermanos, cuando el anticristo va a tomar su lugar para gobernar en este último imperio las naciones de la tierra. Número 6, será controlado por el mismo Satanás, del versículo 9 al 12. Le voy a leer el 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que el anticristo, hermano, tendrá todo el respaldo definitivo, el respaldo del poder de Satanás. Todo el poder que Satanás tiene lo va a derramar sobre este hombre llamado el anticristo. Por otro lado, ya pasando al capítulo 13 de Apocalipsis, la cualidad o característica número 6, mejor dicho, 7, es su blasfemia. Dice que hay un nombre blasfemo sobre esta bestia, que significa que será una persona que va a blasfemar contra Dios en sus discursos y en todos sus planes, sus propósitos, será blasfemo. Número 8, será cruel. Tendrá una crueldad, hermanos, que los césares de Roma quedarán muy por debajo de la crueldad que habrá en este hombre y en el imperio del anticristo en su época. Número 9, gobernará con poder y con autoridad delegadas por el diablo. Número 11, promoverá la adoración a Satanás.
La iglesia hoy en día por el Espíritu Santo promueve la adoración a Dios, ¿no es cierto? Adoramos a Dios, bendecimos a Dios, pero en el tiempo, hermanos, del gobierno del anticristo, Él va a promover la adoración a Satanás, versículo 4. Número 12, será persuasivo en su discurso, o sea, tendrá buena labia, buena retórica, convencimiento. Algunos le llaman carisma, ¿verdad? Una persona que será carismática y muy persuasiva en su discurso. Número 13, se le dará un tiempo para actuar. Dios le pondrá límite. Un límite que no podrá atravesar. Gracias a Dios por ello, hermano. Porque Dios le pondrá límite al actuar del anticristo, versículo 5. Número 14, se volverá contra el pueblo de Israel, versículos 6 y 7. Uno de los propósitos del anticristo será destruir a la nación de Israel. Número 15, será alabado por la gente. Qué triste, hermano, que la gente que no tiene discernimiento de lo malo, de lo perverso que hay en el corazón de los líderes, los alaba, les agrada, los publica, los exalta, los ensalza. Número 16, controlará a toda persona en el mundo, versículos 16 al 18. Número 17, sustentará un imperio. Oiga, ¿cuál será el imperio? Las características del imperio en la época del anticristo: placer, sexualidad, riqueza, religiosidad falsa, poder militar, control, blasfemia contra Dios, persecución contra la nación de Israel. Y para ello usted tiene que leer los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Característica número 18, movilizará la fuerza militar del mundo para tratar de impedir que el reino de Jesucristo sea implantado sobre la faz de la tierra. Versículo o capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 20. Se lo voy a leer, porque el anticristo va a unir a todas las fuerzas militares posibles para tratar de impedir el reino de Cristo sobre la tierra. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella, es el 19, perdón, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que se refiere a Jesús cuando Él viene de los cielos para implementar su reino sobre la tierra. Característica número 19 y la última, su fin será en el momento cuando Jesús venga. Gloria a Dios por ello, hermano. Porque vea lo que dice la palabra. Versículo 20, y la bestia fue apresada, hablando del anticristo, y con ella también el falso profeta, que se habían confabulado en el tiempo de la tribulación, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y oiga bien el destino del anticristo, del falso profeta y del mismo Satanás. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este quinto imperio, que todavía no se ha levantado, pero que se levantará en el futuro, hermanos, reinará sobre la tierra, mientras que la iglesia de Cristo está con el Señor en su gloria. Es por ello que vale la pena, hermano, que usted y yo, que hemos abrazado la fe de Cristo, sigamos fielmente al Señor. No vendamos nuestro testimonio, hermanos, por ninguna oferta barata del enemigo. No venda su alma por dinero, no venda sus compromisos, sus convicciones cristianas, amado hermano, por nada y a nadie. Seamos fieles a Cristo hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. Y de esa manera seremos librados de lo que será el quinto imperio, el último imperio humano sobre la faz de la tierra, gobernado por el anticristo, que tendrá todas estas características que hemos mencionado brevemente en este día. Cuando Jesús venga con su iglesia, en el día del advenimiento de Cristo visible a la tierra, será el día cuando este imperio será completamente, hermanos, destruido.
¿Y sabe cuál es el reino que será implantado después que el reino humano haya sido destruido? Es el reino del Mesías. Amén. ¿Y sabe cuánto va a durar el reino de Cristo? Dice la Biblia que va a durar 1000 años. Así que prepárese, porque el Señor la va a llevar a usted, amada hermana, amado hermano, a ejercer un trabajo no sé dónde. Pero la Biblia dice que gobernaremos juntamente con Él. Gloria al Señor. Seamos fieles a Cristo, mantengámonos fieles al Señor, porque Él viene pronto y la única forma de escapar del gobierno del anticristo es yéndonos con el Señor en el día del rapto. Amén. Permanezcamos fieles al Señor. Póngase de pie un momento y vamos a pedir a mis hermanos que han sido asignados para repartir los elementos de la cena del Señor que pasen acá. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor.